¿no? Hemos intentado salir con el sistema, ¿no? que hemos trabajado, ¿no? Como aún había un poquito de descoordinación en la presión, hemos tratado otra vez de ocupar mejor el campo, ¿no? Y bueno, hemos visto que cuando ha pasado un poco el temporal, esos 10-15 minutos que estamos un poco ahí, que nos faltaba coger el ritmo, otra vez hemos conseguido entrar en el partido. Y eso es lo que se trata, ¿no? Para quitar estos problemas, estas ansiedades, hay que ser constante, hay que tener personalidad, hay que ser fiel al estilo y olvidarse de todo lo demás, ¿no? Porque si miras a larga distancia se pierde la perspectiva y por lo tanto se pierde la intensidad en lo que podemos. Hoy yo creo que los jugadores se han vaciado, cada vez se les ha visto un poco más sueltos. En la segunda parte hemos intentado buscar la superioridad en banda con los dos laterales, hemos mantenido siempre ahí un doble pivote para mantener siempre el equilibrio, ¿no? Evitar contras o sustos. Bueno, yo creo que hemos fabricado en ocasiones, no han entrado, pero en condiciones normales, si seguimos así, habrá partidos a lo mejor en que ni siquiera lo merezcamos, pero siendo un equipo sólido, al final, pues partidos incluso que no lo merezca, pues lo ganas. Pues yo creo que la prueba quizás es una positiva si cabe el curso de Alcira, que ha sido poderoso, es un buen equipo, modesto. Sí, es un equipo que ellos están bastante experimentados, ¿no? Ellos ayudan bastante, ¿no? De la recuperación del campo contrario, ¿no? Ellos juegan largo después a presionar, buscan siempre intentar recuperar el balón yendo hacia él, no corriendo hacia atrás. Y nosotros cuando hemos ya digamos, han destensado un poquito en ese punch inicial de la presión, después yo creo que ya ha sido, hemos tenido un poquito más de oxígeno para circular el balón, ¿no? Bueno, la expulsión no la ha puesto francamente bien, no queríamos asumir riesgos en la circulación, bueno, un paso horizontal, nos hemos equivocado en la salida de valor y bueno, lo pagamos muy caro, la verdad que los deudores del Castellón lo están pagando muy caro, pero afortunadamente esto no es liga, tenemos que jugar allí y allí yo creo que vamos a ser un poquito más fuertes que nosotros. ¿Ha pensado en eso? ¿Ha pensado en la liga y en descansar a los jugadores de curación de partidos o este es uno de sus 11 iniciales preferidos? Bueno, sí, quizás puedan fluctuar a lo mejor 2 o 3 jugadores, ¿no? Respecto a este ¿no? Cada partido es el más importante, yo creo que no hay que despreciar nada y bueno, a partir de que más se impone cada partido, yo creo que cuando podemos crecer, ¿no? Hay algunos jugadores, ¿no? Como Forner, ¿no? Que prácticamente partida más en la Lucía y bueno, hay pocas variantes más. Yo creo que esta es un poco la base, la referencia. Hay algunas posiciones que tenemos muy buenos jugadores, ¿no? En el pivote tenemos muchos jugadores de calidad y bueno, intentaremos dentro de ese equipo base, de esas referencias, pues según nos interesa acentuar más una intención o no, pues poner a otros jugadores. Pero bueno, esperemos que esta sea la partida de la que ir puliendo y de la que ir mejorando partido a partido y bueno, espero sobre todo que lo antes posible pues, podamos coger ya ese arma de balón parado porque es importantísimo. Y hoy, a pesar de acumular toda esa presión, no hemos tenido esa arma y eso es vital, ¿no? para ser efectivo, ¿no? En el partido que somos parados. Hemos visto al Castellón en un campo de fútbol, no en la tal de Castalia, que para también mucho por eso. Sí, bueno, sobre todo eso, intentar atacar minimizando riesgos, ¿no? A pesar de todo, pues, la desgracia hace que una vez que te equivoques te cueste tan caro, pero bueno, yo creo que hemos asumido riesgos también con el 1-1, hemos tirado la lateral para arriba, queríamos marcar como fuera, pero bueno, no ha sido así, pero hay que mantener la serenidad, ¿no? Si te pones nervioso te ahogas, ¿no? Si mantienes la tranquilidad puedes salir de la corriente y seguro que te salvas. El palo, el portero, la verdad es que la suerte no está de tu parte, ¿no? No, bueno, ha sido un partido, hoy creo que ha sido distinto a los demás, otro ritmo, ellos han llegado otra vez y nos han hecho un golazo. Nada, hay que quedarse con el trabajo de hoy, que el equipo tiró para arriba y ya pensar en el próximo partido. ¿Habéis notado en el campo la mejoría que se ha visto desde la grada? Sí, sí, mucho. Hoy hemos visto que la gente estaba con nosotros, el equipo ha tirado hasta el final y una lástima no haber podido dedicar la victoria a la afición. Después de jugar en Castalia, da gusto jugar aquí, ¿no? Sí, la verdad que el campo está muy bien, hemos notado un poco las dimensiones respecto a Castalia, que es un poquito más pequeñito, pero sí, la verdad que da gusto. Bueno, ahora hay que empezar en la Liga. ¿Crees que con lo que ha demostrado el Castellón se puede empezar a pensar en positivo? Sí, yo creo que el equipo ha dado un plus hoy, lo ha dado todo hasta el final. Si seguimos así en los partidos de Liga, yo creo que encadenando 2 victorias seguidas el equipo irá para arriba. Adolfo, hay que poner velas, hay que meterlas. Tenemos muy mala suerte, pero bueno, como te he dicho antes, hay que quedarse con el trabajo y a partir de ahí se ganan los resultados. Partido con un nuevo entrenador, en un nuevo estadio, ¿cómo se ha sentido el equipo al cambio? Bien, yo creo que hemos estado cómodos, ¿no? Yo creo que
hemos intentado hacer lo que el míster nos ha pedido de la mejor forma posible. Él está contento con el trabajo de todos. Yo creo que hemos trabajado al 110% todos, desde el portero hasta el delantero, y una pena ese gol a balón parado que otra vez te deja ese sabor amargo, pero bueno, hay que seguir trabajando, que esta es la línea a seguir. Lo realizado hoy infunde esperanzas para el futuro. Hoy sí, el Castellón ha estado en su sitio, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hoy el Castellón ha estado colocado, sabe a lo que juega y como ya te digo, pues el míster que lleva 2 días, pues intentamos plasmar lo que él nos pide en el campo y poquito a poco pues ir haciéndolo lo mejor posible. Además, en este campo se puede evitar al compañero y no solamente al balón, ¿no? Sí, la verdad es que este campo está un poquito mejor que Castalia, y bueno, la verdad es que eso se agradece. Con mucha más posesión de balón, intentando muchas más cosas que en Castalia, porque el campo está bastante mal. Y bueno, la dinámica es esa, entrenador nuevo, hay que hacer lo que él pide, es un tío muy serio, y yo creo que el equipo ha estado muy bien hoy. Lástima el resultado, pero bueno, la dinámica es la que hay que seguir. El rival tiene la paridera, ¿no? Sí, sabemos que el Alcira es un rocoso siempre de tercera división, y siempre lo intenta, y aún nos queda el miércoles demostrar que tienes el Castellón. Hay posibilidades de levantar la eliminatoria y traerse la copa para casa, ¿no? Pues sí, conforme estamos jugando ahora, que el equipo está muy convencido y con muchas ganas, yo creo que lo lucharemos y no dudo que lo traeremos. Bueno, pues enhorabuena por todo y por el resultado. Bueno, gracias, y esta es la dinámica, hay que seguir así. Bastantes cambios en el equipo, pero al final resultado positivo. Bueno, resultado positivo en cierta manera, ¿no? Sí que es positivo porque el equipo ha estado bien, el equipo se ha visto que ha hecho cosas diferentes, que el equipo ha estado serio, ha tenido muchas ocasiones de gol que realmente no hemos sido capaces de materializar, y creo que nos han empatado el partido, pero acabamos con una sensación diferente, ¿no? de que nos ha falta muy poquito para ganar, de que hemos hecho muchas cosas bien, pero yo creo que el equipo acaba tocado porque no gana, pero yo creo que contento por el trabajo y porque ve que haciendo el trabajo y siguiendo así, cogiendo un poquito más lo que quiere el míster, podemos hacer cosas muy importantes y muy bonitas. ¿Qué influencia tiene en esta mejoría del estado del terreno de juego? Hombre, tiene bastante mejoría, ¿no? No tienes que estar pendiente de cómo te va a venir el balón, no sabes que el balón más o menos te va a venir al pie, y bueno, sí que es verdad que nos hemos tenido que acostumbrar a un campo bueno, estamos acostumbrados a jugar en un campo que el balón no va, ¿no? Que cualquier control, cualquier pase, incluso para jugar al pelotazo, el pie de apoyo no tiene estabilidad, el balón te bota y es complicado. Y a nosotros, que somos un equipo pues que aunque de primeras no hemos buscado segunda jugada, pero después en campo contrario sí que hemos querido tocar, y creo que nos ha beneficiado, y nos beneficia, por supuesto, que el campo esté bien. Apenas lleváis 2 entrenamientos con Pepe Soler, pero ya se nota un poco la mano del entrenador en cuanto al estilo de juego y a la manera de jugar. Sí, la verdad es que él vino con las cosas muy claras, nos ha dicho para el principio, y la verdad que viene con solo el trabajo de 2 días, unos conceptos muy claros para que el equipo los vaya cogiendo, y creo que hoy hemos hecho ya un poquito, y el equipo cada partido creo que va a estar mejor, ¿no? Va a ir cogiendo las cositas que él quiere, trabajándolas, y el equipo creo que va a ir en una mejoría, creo que se va a ver clara. Psicológicamente, ahora mismo, ¿cómo se encuentra el equipo después de volver a ser muy superior al rival, tener muchas más ocasiones de gol y al final sacar un resultado que lleva al Alcira de momento al título? Sí, es lo que te he dicho, nos vuelven a empatar, pero las sensaciones y el estado anímico del equipo se ve diferente, ¿no? El equipo, cuando acaba el partido, se le ve tocado, pero contento con el trabajo hecho, porque creo que hemos hecho un buen trabajo, se ha visto ya una situación diferente, ¿no? Hasta el último minuto hemos tenido ocasiones, hemos estado muriendo, y creo que al final, sobre todo, se ve en un ejemplo claro, ¿no? Que es que la afición nos ha despedido con un aplauso, cuando los otros días no era así. Yo creo que eso es algo muy importante, y que nosotros también, la verdad es que lo agradecemos porque lo necesitamos, y creo que entre unos y otros pues vamos a tirar hacia adelante. Ya por último, en lo personal, más suelto ahí en el medio, con más libertad, llegando y al final dando esa asistencia a Adolfo. Sí, bueno, hemos empezado un 4-3-3, hemos ido variando un poco el sistema con un poco de movilidad, y estaba Guille un poco más estático por detrás, y lo íbamos moviendo, y bueno, pues al final he tenido la suerte de poder darle el pase a Adolfo para que marcara el 1-0, y bueno, contento ya, seguir trabajando y mejorando. Muchas gracias.